Bendiciones. Estamos muy contentos de tenerte en esta transmisión que realizamos por estos medios. Gracias a Dios hemos llegado al año 2021. Como iglesia tenemos un tema para este año. 2021 es el año del discípulo. La Biblia dice en Job capítulo 22, verso 28, determinarás asimismo una cosa y te será firme. El darle un norte, el nombrar el año, el darle un tema, nos enfoca y nos ayuda a cumplir las metas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que en este año nos enfocaremos en la labor más importante de la iglesia: hacer discípulos y ser discípulos. Hermano querido, te motivo, te invito a que decidas en tu corazón: este año voy a ser un discípulo del Señor con excelencia y voy a hacer discípulos. Vamos entonces, hermanos, a hacer la declaración que hacemos cada vez que nos encontramos con la palabra. Diga conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará nuestras vidas para siempre. Adoremos al Señor y nos preparamos para la palabra. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar aquí reunidos para adorar tu santo nombre, Dios. Nos presentamos delante de ti reconociendo que fuera de ti nada podemos hacer, Señor Jesús. Alabamos tu nombre, Dios, te bendecimos, Padre. Cuando nadie me ve, en intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia de tu amor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia de tu amor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos
tu perfección. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Estamos de vuelta. Abra su Biblia en Isaías capítulo 50, versos 4 y 5. Leo para ustedes de la Biblia de las Américas. Dice así: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. El término discípulo en hebreo es talmid, significa aprendiz y también instruir. Implica la idea de alguien que se coloca bajo la autoridad de un maestro para ser instruido. En el Nuevo Testamento el término es matetes, que viene del griego. También significa aprendiz, pero implica la idea de alguien que ha centrado su mente en algo concreto para aprender. Entonces, un discípulo es un creyente que tiene una relación viva con Jesús, que se ha colocado bajo la autoridad de Él y también está concentrado en cumplir la gran comisión. Esto es la definición de un discípulo. Habiendo colocado esta base, permítame que aprendamos 4 características de un verdadero discípulo. En primer lugar, un discípulo sabe lo que Dios le ha dado. El texto dice: el Señor me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. El discípulo sabe lo que Dios le ha dado. ¿Y qué nos dice el texto que Dios le ha dado? Dios le ha dado lengua de discípulo. ¿Cómo es la lengua de un discípulo?, dirá usted. Pues aquí describe a alguien que tiene como propósito que con su palabra levante, sostenga al fatigado. Hay mucha gente cansada, fatigada, necesitada de una palabra que le sostenga. ¿Quién lo puede hacer? El discípulo del Señor lo puede hacer. ¿Sí? Es sumamente interesante. Dice: Dios me ha dado lengua de discípulo para sostener con una palabra al fatigado. Hermanos, y los discípulos del Señor tenemos esta noble tarea de sostener con palabras al que está fatigado. Pero para sostener con palabras al fatigado, nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, enseñándonos en toda sabiduría. Entonces, primero, para dar palabra al fatigado, nosotros necesitamos que la palabra de Dios more en nosotros. En este año, en el año del discípulo, concéntrate en aprender la palabra, en comprometerte con la palabra de Dios, y esta palabra que mora en tu corazón, que llena tu vida, va a servirte para cuando tengas que consolar, que sostener a otras personas, a tus condiscípulos, a los que te siguen ahí en la célula, al compañero de trabajo, al vecino, al amigo, al familiar. Si te llenas de la palabra de Dios, tendrás una palabra específica para sostener a los fatigados. Así que la primera característica de un discípulo del Señor es que sabe lo que Dios le ha dado. Y no solamente sabe lo que Dios le ha dado,
sabe qué hacer con lo que Dios le ha dado. No te dice para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Hermanos queridos, las buenas noticias, las palabras adecuadas sostienen a las personas, hacen la diferencia en una vida. Así que llénate de la palabra de Dios para que a través de ella puedas dar palabra al que está fatigado. La segunda característica de un discípulo es que tiene disposición. El texto dice, mañana tras mañana me despierta. Ahora, ¿para qué el discípulo tiene disposición? Pues tiene disposición para estar con Dios. No se levanta simplemente para leer el periódico. El discípulo no se levanta para ver las redes sociales. No se levanta para mirar las noticias. Se levanta mañana tras mañana con la disposición de apartar un tiempo para estar con Dios. Antes de hablarle a alguien, antes de hablar con alguien, el discípulo primero habla con Dios, y para esto necesita la disposición. Dice el texto, lo reitero, mañana tras mañana me despierta. ¿Sabe? Cada día Dios nos despierta con el ánimo, con el deseo de que nosotros pasemos tiempo con Él. Y esto es lo que el Señor quiere, y el discípulo lo entiende y comprende que esta es la disposición. Ahora, algo muy importante de la disposición, porque la disposición trabaja con dos cosas. Número uno, trabaja con la disciplina. Para despertarse mañana tras mañana necesitamos disciplina. El problema con nosotros los cristianos es que nos hace falta disciplina. La gente dice, yo quisiera tener una vida de oración constante, pero no puedo. Lo que realmente está diciendo es que no tengo la disciplina para hacerlo. A la disposición de querer tener una relación con Dios se necesita la disciplina, pero también la disposición trabaja con el anhelo. Si tú tienes un anhelo de estar con Dios, hermano, tú vas a hacer el tiempo, tú vas a hacer la disciplina. Así que aplica estas dos herramientas para la disposición, la disciplina y el anhelo. Que tu anhelo te lleve a tener la disciplina diaria de estar con Dios. Hermanos, tener comunión con Dios es algo maravilloso. Cuando tú te centras en la comunión con Dios, cuando tú te dispones a tener comunión con Dios, tú vas a tener una aventura diaria con el Señor. Tú vas a tener un caminar nuevo y vibrante con Dios. Necesitas disciplina, pero también el anhelo que te levanta cada mañana para estar con Dios. La tercera característica de un discípulo es que tiene su oído entrenado. El texto dice, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Ahora, ¿cómo escuchan los discípulos? ¿Qué se necesita para oír a Dios como un discípulo? Tres cosas básicas. Número uno, despertar tu oído. El texto dice, despierta mi oído. Hermanos, y nosotros lo que necesitamos es que Dios despierte nuestro oído. No estoy hablando únicamente del oído físico. Estoy hablando del oído espiritual. La Biblia nos habla que debemos despertar y tenemos oídos durmientes. Y por eso no podemos oír a Dios, porque nuestro oído no está despierto para oír a Dios. Puede que esté despierto para oír otras cosas, pero no a Dios. Así que necesitamos despertar nuestro oído espiritual. También necesitamos prestar atención. Hermanos queridos, no es que Dios no nos hable, es que cuando Dios no nos habla, nosotros no estamos prestando atención a lo que Dios nos está hablando. Necesitamos nosotros no solamente un oído despierto, sino también
prestar atención cuando Dios nos habla. Dios nos habla de muchas formas, de muchas maneras, pero usted necesita prestar atención. Y lo tercero es que necesitamos discernimiento. Necesitamos discernir la voz de Dios. Aprender a diferenciar la voz de Dios de las demás voces. Hermanos, un discípulo tiene discernimiento. Llega a conocer la voz de Dios. Sabe cuando Dios le habla. Sabe lo que Dios le quiere decir. Conoce la voz de su Señor. Se acostumbra a esa voz. 3 cosas: despertar el oído, prestar atención y tener discernimiento. La última característica del discípulo es que es obediente. El texto nos dice en el verso 5: el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Ahora, para ser obedientes debes tener un oído abierto, ¿sí?, a lo que Dios quiere, estar abierto a lo que Dios está hablando, porque a veces oímos a Dios, pero no tenemos la disposición de obedecer lo que Dios dice. Un oído abierto. Ahora, para ser obediente necesitas también determinación. El texto dice: y no fui desobediente. Hermanos, para oír a Dios necesitamos para obedecer a Dios, más bien, necesitamos determinación, porque muchas veces lo que Dios nos dice, hermanos, no va a ser fácil para nosotros obedecer. Y es ahí donde entra la obediencia, y donde entra la determinación que tiene un discípulo para hacer lo que Dios le manda, le ordena hacer. Recuerde la definición de un discípulo que ha aceptado la autoridad de Jesús sobre su vida. No podemos decir que somos discípulos si no queremos obedecer a Dios, si no nos sometemos a la autoridad del Señor. No puedo ser un discípulo, decir que soy un discípulo y hacer lo que me da la gana. Mire, la palabra talmid en el hebreo, porque el hebreo es un idioma muy gráfico, significa, da la imagen de alguien que está bajo el yugo. O sea, de ahí viene la palabra autoridad o el término autoridad. Cuando yo soy un discípulo, quiero decir que estoy bajo el yugo, bajo la autoridad del Señor. Y esto implica ser obediente. Y para ser obediente debo determinarme a obedecer lo que el Señor me dice. Hermanos, para ser obedientes, el texto nos dice que no hay que volverse atrás. Dice allí: ni me volví atrás. Es muy triste, estimados hermanos, ver que en este tiempo de pandemia, de aislamiento, de la imposibilidad de los cristianos reunirse, muchos cristianos están volviendo atrás. Están regresando a su antigua vida. El discípulo no se vuelve atrás. No necesita tener al pastor allí 24 horas. No necesita a su líder de célula tenerlo allí. No necesita que lo vigilen. El discípulo toma la determinación de obedecer y no de volverse atrás. Hay 2 cosas terribles con el volver atrás. Y están en Hebreos capítulo 10, versos 38 y 39. Primero, el que retrocede o el que se vuelva atrás, dice el texto, no agrada a Dios. Dice así en Hebreos 10, 38. Mas mi justo vivirá por fe, y si retrocediere, mi alma no se complacerá en él. Así que el que se vuelve atrás no agrada a Dios. A Dios no le agradan los que se vuelven atrás. Lo segundo, retroceder conduce a la perdición. El verso 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mire, hay 2 cosas que no le agradan al Señor de los que retroceden. A Dios no le agrada, no se complacen los que retroceden. Y los que retroceden van camino a la perdición. Un discípulo, un cristiano que retrocede, no será feliz. Por muy bonito que el diablo se lo venda, hermanos, el final del discípulo que retrocede es la perdición. Y
y el no agrado de Dios sobre su vida. No, al contrario, el discípulo que permanece es el que tiene fe y el que llega al cumplimiento de sus promesas. Que el Señor te bendiga. Espero, hermano, que haya sido bendecido con el mensaje de la palabra del Señor, las características de un discípulo. Y en mi corazón espero que este año te determines a ser un discípulo del Señor, a cumplir lo que Dios dice. Estimados hermanos y amigos, seamos los discípulos que el Señor quiere y que este mundo necesita para lograr la transformación que esperamos de nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras congregaciones, de nuestra nación. Vamos a alumbrar con la luz de Jesús y vamos a transformar con la ayuda del Señor familias, vidas, congregaciones, gente, porque el Señor nos ha bendecido y nosotros somos los que vamos a hacer la obra de Dios, y para eso necesitamos ser discípulos del Señor. Quiero bendecirte, quiero despedirme con la oración sacerdotal. Hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz, que el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta que llegues a ser multitud de pueblos. Ánimo, llegó el tiempo de ser discípulos del Señor. Que Dios te bendiga.